Hola, bienvenidos al canal En la Palabra de Nadie. Me encuentro por suerte otra vez junto a mi amigo Nicolás Pérez, quien es filósofo. Y esta vez vamos a hablar, vamos a retomar un tema clásico en el canal que son los mitos sobre el sexo, la sexualidad, el género, etcétera. Así que tenemos un especial sobre mitos conservadores sobre la sexualidad que preparamos con Nicolás y vamos a diferenciar conceptos clave como sexo, género, identidad de género, etcétera. Y vamos a hablar sobre la bibliografía científica que hay sobre el tema y espero que los disfruten. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Matt? ¿Cómo estás? Bien, yo estoy bien aquí, dispuesto a charlar de esos temas, porque me parece que hay mucha confusión en el área y bueno, ojalá que esta charla le ayude a despejar esas dudas. Me gustaría empezar por la recomendación de bibliografía. Yo me voy a basar en lo que voy a decir, principalmente La ciencia del sexo de Pérez Estupinja, un libro de sexología muy recomendable, en el manual de psicología, homosexualidad y psicología, edición 2 de Rubén Ardila, que es un librazo, también lo recomiendo muchísimo. Y Nico, si querés comentarnos las fuentes que vas a utilizar. Sí, básicamente son libros de endocrinología, es uno que es endocrinología que se llama así, de cuatro autores, Vélez, Roja, Borrero y Restrepo. Uno de embriología humana, que puede elegir uno, son varios, pero por ejemplo, embriología humana y biología del desarrollo, de Bruce Carson. Sobre género y sexo, por ejemplo, se llama Dysphoria and Disorder of Sex Development, que es un libro que publicó Springer, que es una especie de recopilación de todo los estudios que se han dado de los últimos años, y ahí pueden encontrar metaanálisis y demás. Está en inglés, sí lo sé, digamos, pero bueno, es lo último que pueden leer sobre el tema. Y The Intersexual Disorders, que es un libro de 69, pero que es un libro muy citado por la gente porque es interesante ver cómo se pensaban estos temas en los 60 y cómo ha cambiado esa visión hoy en día luego de más de 50 años que ha pasado desde allí, ¿no? Entonces, básicamente esos libros son en los cuales me voy a basar. Hay un libro también de John Mooney, lo vamos a tocar seguramente, que también está en inglés, que se llama Intersexual and Transsexual Behavior and Syndromes, que es del psicólogo John Mooney, que bueno, más adelante vamos a ver cuál ha sido el papel, digamos, en esta historia. Claro. Bueno, para los que les interesen estos temas y quieran seguir viendo este tipo de videos, les recomiendo que se suscriban al canal y en la sección de abajo voy a dejar algunas donaciones que pueden hacer para mantener este canal y ir mejorando el profesionalismo. Me gustaría empezar por lo que mencioné, que es lo básico, que es la diferencia de los conceptos entre sexo, que dentro del concepto de sexo, por lo menos en lo que es el ser humano, tenemos el sexo cromosomático, el sexo genital, el hormonal y diferentes áreas sexuadas del cerebro, que esto, como vamos a ver, no siempre va a coincidir, no siempre áreas sexuadas del cerebro van a coincidir con sexo cromosomático, no siempre el sexo cromosomático coincide con el genital. Esto muchos conservadores parece que no lo saben, y no siempre el genital coincide con el hormonal, etc. Todo esto tiene una vinculación fuerte con la biología y no es que estamos hablando de delirios sociológicos, de teoría queer o cuestiones sociologicistas, sino que, como vamos a ver, esto tiene fundamentos biológicos claros que están estudiados. Luego tenemos la reproducción sexual y la sexualidad, que son conceptos también que están vinculados. Y el concepto de género, que por ahí se confunde mucho el sexo con el género. Se tiene esta idea de que el género es algo moderno que inventaron también, ¿no?, los sociólogos, los progresistas, etcétera, cuando en realidad la diferencia entre sexo y género es básica de la ciencia moderna, y género incluye las cuestiones culturales sobre, por ejemplo, los roles de género sobre el sexo, pero en cuestiones culturales, por ejemplo, es una convención cultural que las mujeres usen polleras y los hombres pantalones, es decir, no hay una base biológica para que las mujeres usen polleras, pero sí muchas cuestiones del género tienen alguna base biológica. Por ejemplo, muchos roles de género están influenciados, ¿no?, por tendencias biológicas. Eso después también lo vamos a ver. Luego, un concepto muy básico es la identidad de género, que es cómo se percibe cada persona, ¿no?, del género que se percibe, cómo es la expresión de ese género y cómo es la orientación sexual. Todos estos conceptos que parecen aislados, en realidad todos están íntimamente vinculados. Esto
por ahí se ignora desde los sectores más progresistas y se cree que el género y el sexo no tienen absolutamente nada que ver, cuando hay un montón de estudios que muestran que sexo y género, tanto cultura como natura, están íntimamente relacionados, y esto no es una novedad. Es decir, si uno ve cualquier aspecto del ser humano, hay una explicación, mejor dicho, puede abordarse desde una explicación tanto biológica como cultural, donde Cultural Nurture, como se conoce en la literatura científica, interaccionan. Es decir, uno puede encontrar prácticas sociales con explicación en hipótesis evolucionistas, por ejemplo, que tienen bastante sentido, porque la cultura y la biología en el ser humano no es que están totalmente separados, sino que están interrelacionados. Esto lo expresa, por ejemplo, la teoría de la evolución dual, ¿no? Que tanto cultura como biología en el ser humano van evolucionando de forma conjunta. Hay muchísimas cuestiones, por ejemplo, culturales que afectan a la biología y muchísimas cuestiones biológicas que afectan a la cultura. Es decir, es un continuo, no hay una separación clara entre uno y otro. No sé si está de acuerdo con esta perspectiva, Nico. Como dijiste vos, los sectores progresistas tienen una especie de temor o de pánico a la biología, y de los sectores conservadores tienen un pánico a aquellos estudios culturales o sociológicos. Entonces parecen ser que ninguno de los dos puedan ceder, digamos, a la idea de que hay interrelación entre estos dos conceptos y que nuestra vida discurre entre estas dos formas, digamos, de existencia, la cultural y la biológica. Entonces la idea sería justamente acercar esas partes. Y lo que yo quisiera hacer es justamente aportar evidencia de lo que vos dijiste, de estas diferencias de categorías que mencionaste entre género, sexo, orientación sexual y demás, pero no desde lo social, que hay muchos estudios y buenos sobre eso, sino desde lo biológico. Pues generalmente uno piensa que si uno habla desde la biología, está hablando desde un sector conservador, y en realidad no sucede de este modo. Lo que pasa es que los sectores conservadores a veces hacen un uso de la biología que no es correcto. Y la idea es traer desde la biología la idea que se puede afirmar y se puede tener evidencia de que estas diferencias de conceptos existen, aún biológicamente hablando. Entonces, estoy de acuerdo en que se debe hacer una interrelación y que no se debe poner el acento tan fuertemente en un lado o en el otro, ¿no? Claro, Quisiera comenzar. este autor que recomiendo, Pérez Estupincha, en su libro, dice una anécdota interesante que dice: después de haber estudiado años la sexualidad humana, se encontró con muchísimos académicos que negaban cualquier explicación biológica de la sexualidad, y uno pensaría, bueno, también debe haber un montón de académicos que niegan los aspectos sociales, pero él decía, con todos los sexólogos, los biólogos, los psicobiólogos, los neurocientíficos que habló, ninguno negaba las explicaciones sociales. Ellos tenían bien en claro, o sea, la perspectiva científica, la ciencia sólida que estudia estos temas, tiene bien en claro que lo cultural y lo social juegan un rol importante y nunca desmerece los aportes de esta ciencia. Parece ser solo los de las ciencias sociales, no los que niegan los aportes de la biología. Y bueno, hay una cruzada, una especie de tabú con respecto a temas como la sociobiología, la psicobiología. Se lo tiene también, como dijiste, como algo conservador, algo que no aporta, y en realidad, bueno, están totalmente equivocados. Exactamente. Entonces, ese sería el aporte principal que en mi caso podría, digamos, traer, digamos, a la mesa, que es desde la biología defender ciertos conceptos que parecieran solamente poder ser defendidos desde los estudios culturales. Claro. Quisiera comenzar con un poquito más de precisión sobre los conceptos de sexo que mencionaste al comienzo, porque si bien el sexo es digamos, es un estudio que la biología realiza, básicamente, pero sin embargo quisiera hacerle diferencia entre el concepto de sexo y, digamos, las características biológicas que se tendrían que agrupar para llamarle sexo. Quiero decir que cuando alguien dice que el sexo es perteneciente a la biología, lo que está queriendo decir es que las características que vamos a señalar, que vamos a mencionarlos, son características biológicas y que la cultura ahí no tiene que ver. Pero eso no quiere decir que la biología nos diga a nosotros qué es el sexo. Si bien vamos a estudiar biológicamente el cuerpo humano, no significa que de ahí vaya a surgir el concepto de sexo. El concepto de sexo es un concepto que nosotros vamos a señalar como un conjunto de características que vamos a agruparlas y a esa vamos a llamarle sexo. O sea que va a depender de nosotros decir qué es el sexo con un concepto. Sin embargo, cuando vamos a señalar esas características, son características biológicas. Pero a veces las personas confunden
este tema, ¿no? Y piensan que porque vamos a estudiar biología, la biología nos va a decir a nosotros qué es el sexo. Y eso es falso, porque el sexo sigue siendo nuestra interpretación, nuestra categoría sobre un conjunto digamos, de rasgos que vamos a señalar. Y nosotros tenemos que decidir a qué conjunto de rasgos le decimos sexo. Esta parte es interesante que se entienda bien, porque la biología no nos dice qué es el sexo. Nosotros, estudiando el cuerpo humano, la fisiología, la biología, vamos a determinar qué conjunto de rasgos le decimos sexo. Que eso es bien distinto a decir que la biología nos dice a nosotros qué es el sexo. Ahora más adelante vamos a ver ejemplos concretos de esto que decís, porque así si lo decís en abstracto mucha gente se lo va a tomar como algo muy complicado de entender, pero tranquilos que... Para hacer la diferencia. Claro, que tranquilos que más adelante con ejemplos concretos se va a entender mejor. Sí. Acá, bueno, justamente para hablar de estos ejemplos concretos, me gustaría tocar, bueno, ahora vamos a ver si es o no un mito, pero una idea que anda circulando, que es que el sexo es universalmente binario. Es decir, que, bueno, por ejemplo, las propagandas conservadoras dicen... los niños tienen pene, las mujeres tienen vulva, cromosomas XX mujeres, cromosomas XY hombre, y el sexo es binario y fin de la discusión. Me gustaría que comentes un poco sobre esto. Bien, justamente, si hablamos de la categoría sexo, lo primero que debemos decir es que esta categoría no incluye una serie de rasgos que son claros y que son precisos, sino que incluye una especie de espectro, digamos, de colecciones de rasgos, pero que estas colecciones de rasgos no son las mismas. Quiero decir, hay distintos tipos de sexo. Entonces, al haber distintos tipos de sexo, las colecciones que vamos a tomar como los rasgos biológicos van a ser totalmente distintos. Y lo siguiente, estos rasgos biológicos, que les llamamos sexo, no siempre coinciden unos con otros. Entonces, cuando no coinciden unos rasgos biológicos que llamamos sexo, se produce este problema de que es... Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué sexo estamos hablando? Hay por lo menos tres, digamos, categorías de sexo que podemos manejar. Uno es el sexo cromosómico, que el sexo cromosómico sería aquel sexo que se establece en la concepción y que tiene que ver con la presencia o ausencia de cromosomas sexuales. Por ejemplo, en el caso de lo que llamamos mujer, el cariotipo es 46XX, o sea, tienes dos cromosomas sexuales X, mientras al que llamamos varón, tienes el cariotipo de 46XY, o sea, hay una presencia de un cromosoma sexual X y de uno que se llama Y. Esto es lo que se llama el sexo cromosómico, o sea, que es el sexo que nosotros podemos identificar si hacemos un estudio genético, digamos, de una persona y la persona va a tener uno de los dos. Pero no es tan sencillo como veremos más adelante porque hay alteraciones de este sexo cromosómico. Pero por ahora dejémoslo ahí, ¿no? El segundo tipo de sexo que podemos ver es el sexo gonadal, o sea, el sexo que tiene que ver con las gónadas, que serían el órgano que se encarga, digamos, de la reproducción, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los varones, el testículo, y en el caso de las mujeres, el ovario. Ahora, si alguien tiene testículos, entonces es otra vez varón, y si alguien tiene ovarios, es mujer. Y el tercer tipo de sexo que podemos manejar es el sexo genital, o sea, el conjunto de órganos fenotípicos del aparato reproductor masculino o femenino, que ya lo conocemos, ¿verdad? O sea, que si nosotros vemos a simple vista que alguien tiene, no sé, un pene y tiene testículos, entonces decimos que es un hombre o un varón, y si tiene, bueno, vulva, vagina y útero y demás, entonces decimos que es una mujer. Entonces, ya de entrada estamos viendo que el sexo no es solamente un conjunto de rasgos, sino que por lo menos son tres. Y algunos pueden agregar el tema de las hormonas o el tema del cerebro. Bueno, pues dejémoslo ahí en tres. Con eso es suficiente para darnos cuenta de que no es tan sencillo determinar qué sexo es uno, porque estos tres que estamos mencionando, el sexo cromosómico, el sexo gonadal y el sexo genital, en la mayoría de las personas coinciden. Pero puede suceder que no coincidan uno con el otro, y ahí, como los tres son sexos, el problema sería cuál es el que sería el sexo verdadero, digamos, que sería de una persona que nosotros le asignamos. Bueno, ahí está la cuestión que yo quiero poner el punto, que la biología no nos va a decir a nosotros de qué sexo es cuando los sexos no coinciden. Nosotros vamos a tener que decidir a cuál de ellos
ponerlo como principal para decir este sexo es de aquel, de esta categoría, de la otra categoría. Y ahí nos pasa la responsabilidad a nosotros de poder decidir qué sexo es cuando estos tres sexos no coinciden. El problema de la mayoría es que como tienen vidas que son dentro de lo que se lo conoce como lo normal, que es que coinciden estos tres sexos, entonces no se imaginan que hay personas en las cuales estos tres sexos no coinciden. Y al no coincidir, yo no puedo decir a buena y a primera que la biología me va a decir de qué sexo es. Porque si no coinciden, yo tendría que tener un metacriterio para decidir cuál de los tres es el sexo verdadero. Entonces el tema no es tan sencillo. Claro, justamente quería reflexionar sobre esto que decía, el tema no es tan sencillo porque justamente siempre que la ciencia muestra que las cosas que se creían que eran sencillas son bastante más complicadas, generan una reacción de rechazo que bueno, es la reacción que vemos en los conservadores y también incluso en sectores progresistas. Y a mí me hace acordar, bueno, también la teoría genética tuvo sus detractores, la teoría de la evolución ni hablar, la teoría de la relatividad también fue muy combatida. Y bueno, no es de extrañar que los científicos ahora, por decir ahora, porque en realidad hace tiempo están diciendo que el sexo no es tan fácil como se creía antes. Es normal que la gente reaccione y diga, no, esto es una mentira política, esto intenta impulsar la elite para confundirnos, etcétera. Es una reacción común porque, bueno, la gente en general le cuesta pensar las cosas más allá de lo que estaban acostumbrados. Entonces, bueno, uno le dice, bueno, el sexo no es tan fácil como parece y ahí es esperable que tengamos una reacción, ¿no? Es sociológicamente esperable. Claro, y además es porque esto que dijiste, que es que estas cuestiones, que son las cuestiones de borde, digamos, de límite, en donde hay discrepancia entre los tres sexos, no se enseña, digamos, generalmente se enseña la parte estándar. O sea, si uno estudia biología en un secundario, incluso en un terciario, no se le enseña esta parte intersexual, se le enseña la parte binaria, digamos, del sexo, en donde no hay problema en el desarrollo sexual de las personas. Pero ¿qué pasa cuando hay problemas? Bueno, esta parte parece que no existe, digamos. Y la cuestión es justamente es señalar que cuando la naturaleza no nos da las cosas fáciles, sino que las pone difíciles, porque a veces no es tan sencillo de discriminar qué es algo y qué no es algo. Ahí tenemos que nosotros empezar a pensar nuevas categorías para poder darle nombre a eso que está presente, que es natural y que nos está reclamando, digamos, que nosotros volvamos a pensar de nuevo estas categorías, ¿no? Y en estos temas, el tema del sexo es lo que estamos diciendo. ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, intersexuales? Las personas que no coinciden estos tres sexos que hemos dicho, por lo menos alguno de ellos no coincide con el otro, y sin embargo, nosotros tenemos nuestras categorías de sexo pensando que lo podemos marcar en una o en otra, y en realidad no podemos hacer eso. Entonces ahí el tema se desplaza hacia otro lugar que tiene que ver con el género, que por ahora no me quiero meter, después nos meteremos en eso. Yo quisiera quedar en el sexo y para entender, digamos, cómo se dan estas discrepancias, podemos ir a la cuestión esta de, por lo menos, con una especie de estudio un poco simplificado, pero que ustedes lo podrían ampliar en los libros que hemos mencionado, sobre cómo se presentan estas alteraciones del desarrollo sexual para que se entienda esto de por qué a veces los sexos no coinciden y uno puede entender que no es tan sencillo decir de qué sexo es una persona. Entonces, lo primero que me gustaría mencionar sería como una historia un poco simplificada, porque, como les digo, si quieren ampliarla pueden ir a los libros, sobre cómo se forma de una manera normal, digamos, sin alteración. Eso es lo que significa en medicina normal, sin alteración, el desarrollo sexual, para ir después justamente a las alteraciones, ¿no? Bueno, el sexo cromosómico, como has dicho, se queda fijado en la concepción, cuando justamente estas dos, digamos, los cromosomas terminan formando un nuevo ser, que en nuestra especie son de 46 cromosomas. Entonces, aparte de ahí queda determinado, lo llama el sexo cromosómico, aunque vamos a ver que no es tan sencillo, pero supongamos que eso suceda así. Eso es lo primero que se determina. Sin embargo, lo segundo que se va a determinar es lo que se llama las gónadas, o sea, como le dije hace rato, o los testículos o un ovario. Sin embargo, en la embriogénesis lo que tenemos es que hasta la séptima semana de desarrollo evolutivo
se llama periodo de la gónada indeterminada. Justamente el nombre lo dice porque se está formando una gónada, pero es indeterminada. No sabemos si va a ser un ovario o si va a ser un testículo o los testículos. Entonces, en estas 7 semanas no podemos saberlo. A partir de ahí sí podemos saberlo porque se activa o no se activa un gen que se llama el gen SRI, que es el gen que está presente si hay un cromosoma Y. Si hay un cromosoma Y, entonces está presente este gen y se activa después de la 7ª semana para cambiar el curso de la gónada, o sea, para que la gónada se transforme ahora sí en lo que se llamaba los testículos y luego el aparato reproductor masculino. O sea que si este gen actúa, porque está presente el cromosoma Y, entonces esa gónada se transforma en testículo. ¿Bien? Ahora, si no actúa este gen, si no hay el gen SRI, entonces el desarrollo normalmente es un ovario. Es como decir que si es que no actúa algo, todos los embriones van a terminar siendo mujeres, digamos, ¿no? O por lo menos tener la gónada que es un ovario. Pero cuando actúa, ahí se cambia el curso. Bien, esta actuación del gen lo que produce es una serie de cambios en las células. Hay 2 tipos de células importantes, que son las células Sertoli y las células de Leydig. Estas conjuntamente lo que hacen es hormonizar el cuerpo, una vez que el gen ha actuado, para convertirlo en un cuerpo típicamente masculino. Y para eso necesitamos que se empiecen a formar una serie de hormonas, sobre todo la testosterona, ¿no? Claro, los llamados andrógenos. Claro, los andrógenos, que son los que van a virilizar el cuerpo. Pero hay otra hormona que es muy importante, que se llama la hormona antimulleriana. Esta hormona antimulleriana es la que también se produce en las células Sertoli y que justamente junto con la testosterona van a cambiar este cuerpo y lo van a virilizar, ¿no? ¿Por qué se llama antimulleriana? Porque lo que hace la hormona antimulleriana, algunos le llaman la sustancia antimulleriana, es lo mismo, es inhibir el desarrollo del conducto de Müller. Digamos, en embriogénesis hay 2 tipos de conductos sexuales, el conducto de Wolff y el conducto de Müller. El conducto de Wolff o mesonéfrico o el conducto de Müller y paramesonéfrico, ¿no? Entonces el conducto de Wolff, cuando se activa, digamos, cuando se desarrolla, termina dando el aparato reproductor masculino y el conducto de Müller el femenino. Entonces, la sustancia antimülleriana lo que hace es inhibir el desarrollo del conducto de Müller, para que justamente el cuerpo que se vaya a formar tenga los órganos reproductores masculinos y por lo tanto inhibe el conducto de Müller para que se desarrolle el conducto de Wolff. Bien, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque en algunas personas la sustancia antimulleriana no está presente y hablo de personas con 46XY, o sea, cromosómicamente varones. Sin embargo, por alguna alteración del gen no está la sustancia antimulleriana y esto hace de que el cuerpo de ese varón desarrolle los 2 conductos, tanto el de Wolff como el de Müller. Entonces se presenta internamente una serie de órganos típicamente femeninos como las trompas de Fallope, los úteros y demás. ¿Por qué? Porque la sustancia antimulleriana no ha inhibido el desarrollo del conducto de Müller y esa es una de las alteraciones sexuales que pueden ocurrir, que se llama el síndrome de la persistencia del conducto de Müller. Y eso, digamos, si uno hace una resonancia o hace un ultrasonido, va a determinar que ciertos varones tienen ovarios y tienen útero atrofiados, pero los tienen hipoplásicos. ¿Por qué? Porque la sustancia antimulleriana no ha inhibido este desarrollo, ¿no? Bien, a partir de aquí entonces lo que sigue es que o se forma la gónada masculina o femenina, digamos el ovario o el testículo, y lo tercero sería la formación de los genitales. Pero fíjate que los genitales vienen después, que incluso los genitales pueden formarse de modo alterado, que lo vamos a ver más adelante. Entonces los genitales se presentan en una tercera etapa luego del sexo cromosómico y del sexo gonadal, y bueno, esos genitales nosotros lo podemos reconocer típicamente. Y aquí es donde las personas lo único que pueden ver son los genitales, pero no pueden ver de qué cromosomas tiene, tampoco pueden ver qué gónadas tiene, porque pueden haber gónadas internas, por ejemplo, como he dicho, la persistencia del conducto, o pueden haber
puede haber mujeres. ¿Por qué mujeres? Porque sus fenotipos sexuales son de mujer, o sea, tienen unos genitales de mujer, pero tienen, por ejemplo, gónadas masculinas, o sea, tienen testículos internos. Como nada de eso se puede ver a simple vista, las personas suelen asignarle el sexo de acuerdo a los genitales. O sea, si ven genitales masculinos, dicen que es hombre, y si ven genitales femeninos, dicen que es mujer, pero no saben nada de las gónadas y no saben nada de los cromosomas. Y aquí es donde puede ocurrir que pueden haber una presentación de ciertos genitales, pueden ser masculinos o femeninos, pero que estos no coincidan con las gónadas o no coincidan con el sexo cromosómico. Y en este caso, nosotros estamos diciendo que son hombres o mujeres solamente por los genitales, pero si ponemos digamos, en la mesa los tres sexos, a veces no van a coincidir, y ahí donde yo digo, entonces, ¿de qué sexo es esta persona? Lo que pasa es que hay una digamos, tendencia a asignarle el sexo a una persona y por lo tanto el género, se vamos a verlo después, solamente por el sexo genital, pero a veces el sexo genital no representa los tres sexos, sino que los otros dos pueden no coincidir con el sexo genital, y yo podría desde la biología decirte, mire, esta persona tiene este sexo digamos, de A, digamos, cromosómico, pero el gonadal tiene B y el genital vuelve a tener A. Entonces, ¿es A o es B? Es un problema. Entonces, ahí donde se ve esto que yo planteé al principio, que es que tenemos que definir a qué conjunto de rasgos vamos a llamarle sexo. Porque si yo pongo a analizar, en la mayoría de las personas estos tres sexos coinciden, pero en otras personas no. Y aquí es donde entra el estudio de las alteraciones del desarrollo sexual que se presentan como de manera ordinaria, digamos, en el lenguaje vulgar, como lo que se llamaban las personas intersexuales. O sabes más que este tema de las alteraciones del desarrollo sexual, que en inglés la sigla es Disorder of Sex Development, o sea, desórdenes del desarrollo sexual, que en castellano es alteraciones del desarrollo sexual, y no es en vano este cambio de palabra. ¿Por qué? Porque la palabra disorder ha sido criticada por digamos, un conjunto de la sociedad que dice que la palabra disorden patologiza a las personas con estas alteraciones. Entonces tendrían que usar una palabra un poco más neutra, y por eso en castellano se llama alteraciones o diferencias. Y de hecho en inglés también la palabra de puede ser diferencias, difference of sex development. Pero podemos usar disorden si nosotros nos remitimos al término médico, que simplemente significa que es una alteración del desarrollo normal y nada más. No significa patologizar nada, simplemente significa que está alterado algo, y eso es todo. Entonces vamos a utilizar la palabra alteración como para entendernos entre nosotros, pero sí, van a encontrar en literatura disorder, pero no en el sentido de patología, sino en el sentido simplemente de alteración. Bueno, entonces, yendo al tema de las alteraciones, ya entrando en esta cuestión de cuando no coinciden los tres sexos, lo que podemos decir es lo siguiente, que las personas, digamos, les llaman intersexualidad de manera vulgar a estas condiciones. Sin embargo, el desarrollo de la alteración sexual no necesariamente coincide con la intersexualidad. Es un poco más técnico, pero quiero decir que en su gran mayoría las personas que tienen alterado el desarrollo sexual son intersexuales, pero no necesariamente son, todas las alteraciones son intersexuales, algunas no lo son. Claro. Entonces hay un campo interesante de investigación que es, bueno, cuando hay estas alteraciones, ¿no?, del desarrollo, ¿qué decisiones toman los médicos? Es decir, porque si, por ejemplo, se dan casos de no concordancia entre el sexo genital y otros tipos de sexo, generalmente se suelen realizar operaciones quirúrgicas y luego aparece un concepto que lo mencioné, que es la identidad de género. Es decir, ¿qué pasa cuando no coincide la identidad de género con las decisiones que tomaron los médicos? Bueno, ahí hay todo un debate ético que es muy interesante, porque muchas veces los médicos les conviene operar en ciertos momentos y no después, porque bueno, una serie de facilidades que tienen, pero bueno, estas operaciones pueden o no también influir de manera psicológica con cómo se siente esa persona, ¿no? Otra parte de el sexo que todavía no tocamos, que es el sexo justamente cerebral. Claro. Como te decía, por ejemplo, los estudios que se han hecho sobre la intersexualidad no han sido lo suficientemente importantes como para dar un consenso
sobre qué hacer en estos casos. Recién se lo dio al consenso en el 2005, que se llama el Consenso de Chicago porque se dio en esa ciudad. O sea que estamos hablando, si nosotros nos ponemos a pensar en la bioética sería la parte de la filosofía que estudia todos los problemas que tienen que ver con la relación médico-paciente, por ejemplo, y con la relación de la vida en general. La bioética comienza por los años 40, más o menos, con ciertos estudios que se dan sobre cómo debieran ser tratados ciertos pacientes porque vienen de la Segunda Guerra Mundial, de todas las atrocidades que se dieron con los que estaban, digamos, internos en los campos de concentración. Entonces, se vio la necesidad de que haya una reglamentación ética con respecto a los pacientes, el médico y demás. A partir de ahí surge la bioética con el informe de Belmont, a partir de los juicios de Nuremberg en adelante, pero con el informe de Belmont, con ciertos consensos que se dan en la declaración de Helsinki y demás. Sin embargo, que estamos hablando de los 40, un poquito más del siglo XX, recién en el 2005 se acuerdan de las personas intersexuales. O sea, es como que siguieron tratando los temas que tienen que ver con las personas dentro del desarrollo normal sexual, pero recién fueron tratándose los temas para llegar a un consenso en este siglo, o sea, en el 2005. Si se presentaban esas personas con alteraciones de desarrollo sexual, que siempre se han presentado, pero estoy hablando del siglo XX, en los 50, en los 60, en los 40, en lo que fuere, los médicos no tenían idea de cómo tratar estos asuntos. ¿Por qué? Porque no tenían la idea desde una perspectiva biológica, porque no estaba desarrollado del todo, no se sabían las causas, no se sabían, digamos, cómo eran las presentaciones, como se las saben hoy, pero desde un punto de vista ético tampoco lo tenían, desde un punto de vista social tampoco, porque la sociedad estaba fuertemente presionada por la cuestión del binarismo, que es, no puede ser algo intersexual, tiene que ser hombre o mujer y nada más. Entonces los padres y los médicos y la sociedad en conjunto forzaron a que estas personas intersexuales, como dices vos, fueran sometidas a una serie de cirugías, de amputaciones en muchos casos, o de invasivas en su cuerpo, que eran totalmente irreversibles y que en muchos casos le arruinaron la vida de ahí hacia adelante, todo por justamente no tener un código de ética y un protocolo de salud y médico para saber cómo actuar con esta persona, que lo tenemos desde 2005, o sea, desde hace poquito. Entonces es muy difícil la vida de esas personas antes de, digamos, en el siglo XX y por supuesto antes de eso, que recién hoy en día estamos intentando pensar qué hacer con esas personas que no se define el sexo de manera binaria, sino que estamos ahí en ese limbo, digamos, de la intersexualidad. Y hoy en día lo que se piensa que surgió de ese código de ética. De hecho, el código de ética lo tengo por ahí, si quieres más adelante te lo puedo leer, está en inglés, pero son 5 o 6 puntos. Lo que se hace es justamente intentar no intervenir en el cuerpo de manera invasiva, sino hasta que esa persona crezca, digamos, que tenga una edad más allá de la pubertad, digamos 12, 13, 14 años, en donde se le pueda preguntar a esa persona cuál género se autopercibe para justamente ahí empezar a actuar sobre ese cuerpo. Entonces, evitar las operaciones, evitar las cirugías, evitar toda invasión a ese cuerpo hasta que junto con la persona se decida tanto la persona como los padres como el médico qué hacer cuando él pueda hablar y pueda decir qué es lo que siente con respecto al género. Entonces, hoy en día es lo que más se aconseja, y se aconseja conservar, por ejemplo, la capacidad reproductiva, porque claro, si te mutilan desde a los meses de vida, bueno, la capacidad reproductiva está totalmente negada. Entonces, hoy en día evitan eso para que si la persona quiere tener hijos, lo pueda hacer. Y hay un montón de cuestiones éticas que, como digo, más adelante lo podemos leer. Claro, me gustaría entrar en el tema de los andrógenos, ¿no? Que son un tema muy importante para lo que es el desarrollo sexual, y así como dijiste, bueno, el gen SRY tiene también en el organismo la función, ¿no?, de activar lo que vendría a ser una invasión de andrógenos en el caso claramente de que tenga el cromosoma XY.
Y esta invasión de andrógenos también tiene muchísimo que ver con la sexualización del feto, ¿no? Claro, justamente digamos, el desarrollo no alterado de sexual, en el caso de una persona con 46XY, un cariotipo que llamamos varón, cromosómicamente, lo que sucede es que eh, la testosterona tiene que virilizar el cuerpo, pero no la viriliza como testosterona solamente, sino que parte de la testosterona se transforma en otra hormona que es la DHT, o sea, la dihidrotestosterona. Esta dihidrotestosterona es mucho más fuerte, más potente que la testosterona para virilizar el cuerpo. O sea que los órganos receptores de testosterona son 3 veces más fuertes, digamos, tienen una ligación más fuerte con la DHT que con la testosterona misma. Entonces, esta conversión de la testosterona a DHT es lo que termina produciendo los órganos masculinos, digamos, lo que llaman los caracteres primarios, y en la pubertad los caracteres secundarios, digamos, el engrosamiento de la voz, el vello corporal, digamos, la masa muscular y demás, y otras cuestiones. Entonces, sin la DHT, el cuerpo no se vuelve masculino. Y aquí es donde ocurre una de las alteraciones más comunes que se dan en las personas intersexuales, que es lo que se llama el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Claro, los andrógenos vendrían a ser específicamente la testosterona, la androsterona y la androstenediona. El síndrome de insensibilidad a los andrógenos, básicamente, para que se entienda el concepto, no es que la persona que tiene ese síndrome no produce testosterona. La produce de manera normal, con niveles normales. Lo que pasa es que no la puede aprovechar porque no puede justamente transformar la testosterona en DHT. ¿Por qué? Porque la responsable de transformar la testosterona en DHT es una enzima llamada 5-alfa reductasa. Y esa 5-alfa reductasa es la que está justamente o ausente o alterada de manera genética. O sea, ocurrió una alteración genética que hizo que esta enzima no se produzca de manera normal o simplemente esté ausente, y eso hace que la testosterona ande dando vuelta en el cuerpo, pero no se transforme en DHT. Y como dijimos hace rato, el DHT es lo que nos da las características sexuales primarias y secundarias en los varones. Entonces, ¿qué sucede ahí? Sucede que el cuerpo de esa persona, que es 46XY, o sea, cromosómicamente es varón, pero que no produce la DHT de manera normal, entonces, ¿qué pasa aquí? Los genitales no se ven formados típicamente con genitales típicamente masculinos, no se forman porque la DHT no aparece. Entonces, el cuerpo de esa persona fenotípicamente, o sea, genitalmente, es de mujer. Entonces, uno cuando ve al niño que tiene síndrome de insensibilidad a los andrógenos, lo que primero que ve es fenotípicamente un genital masculino, femeninos. Ve vulva, ve vagina y dice que dicen los que lo ven, es mujer. Pero si uno hace el examen cromosómico, el cariotipo da 46XY, ¿y qué pasa? Las gónadas se han formado, porque las gónadas se forman, por lo que ya dijimos, por la testosterona, por el conducto de Wolff y demás, pero son gónadas internas, o sea, tiene lo que se llama criptorquidismo, no descendieron los testículos y tiene testículo interno. Entonces, esa persona es una persona intersexual. ¿Por qué? Porque fenotípicamente, genitalmente, uno que ve genitales femeninos, entonces le pone mujer en la libreta, pero tiene testículos internos no descendidos, produce testosterona en niveles normales y su sexo cromosómico es 46XY. Ahora, yendo a las personas que dicen que la biología te determina lo que vos sos, entonces las personas que dicen eso dirán que esa persona es mujer, porque digamos, los genitales son de mujeres, pero sin embargo tiene gónadas masculinas y tiene 46XY, o sea, cromosómicamente es varón. Entonces, ¿es varón o es mujer?
Claro. Y también este síndrome es muy interesante para reflexionar porque, bueno, como comenté antes, en lo que es la vinculación entre el sexo y el género, muchas conductas típicamente masculinas se relacionan con la testosterona, ¿no? Y hay mucha gente que empezó a decir que, bueno, había personas que tenían conductas típicamente masculinas, pero tenían niveles bajos de testosterona. Y ahí lo que habría que ver también es la sensibilidad a la testosterona, la sensibilidad a los andrógenos, porque una persona puede tener bajos niveles de testosterona, pero una sensibilidad alta a los andrógenos, entonces tener comportamientos o identidad de género típicamente masculina. Y eso también va variando. Ahí hay que tener la variable de cómo afecta, cómo sexúa, ¿no?, la testosterona en relación justamente a la sensibilidad que hay a la testosterona, a los andrógenos. Bueno, eso que dices vos se da justamente en casos que no en varones. Cuando yo hablo de varón, para que se entienda, hablo del sexo cromosómico, digamos, 46XY, 46XX, voy a decir mujer. Después, obviamente, eso se pone en tela de juicio, pero para que nos entendamos, cuando yo digo varón o mujer aquí en esta charla, pues me voy a referir al sexo. Entonces, los varones tienen síndrome de insensibilidad a los andrógenos, entonces desarrollan un cuerpo femenino, un cuerpo incluso con vagina, aunque la vagina es ciega porque no tiene continuación, no tiene útero ni trompo de falopio, nada, tiene testículos, ¿bien? Pero bueno, desde afuera es una mujer. Sin embargo, es un varón en el sentido que tiene 46 kg. Lo que dices vos, la insensibilidad, en este caso de los varones, hay una alteración en las mujeres que es opuesta, que es que mucha sensibilidad a los andrógenos transforma el cuerpo de una mujer en fenotípicamente un hombre, o sea, con órganos genitales típicamente masculinos, que es lo que se llama la hiperplasia suprarrenal congénita. Y eso es al revés que dices vos. Ahí hay una hipersensibilidad a los andrógenos, siendo que las mujeres tienen menos testosterona, pero sí, como dices vos, hay mayor sensibilidad, entonces se va transformando en DHT y el DHT va haciendo que el cuerpo sea masculino. Sin embargo, son mujeres en el sentido cromosómico y tienen todos los órganos de mujeres. Sin embargo, los órganos genitales fenotípicos, digamos, son de varones. Entonces, otra vez, ¿son varones o son mujeres? Claro. Sobre los influencias de los andrógenos en el desarrollo de los caracteres sexuados, me gustaría citar algunos experimentos para que la gente se haga una idea. Por ejemplo, si a un embrión de rata hembra se le inyecta testosterona durante los primeros días de desarrollo, va a nacer con genitales ambiguos y comportamiento masculino. Pero si en lugar de eso, al principio se hace más avanzada la gestación, nacerá hembra, pero intentará montar a otras hembras. Es un comportamiento típicamente masculino, ¿no? Y si se le inyecta testosterona a la rata adulta, se volverá más agresiva, pero no se modificará sus preferencias sexuales. Son los andrógenos y no el cromosoma Y los que en última instancia dirigen justamente la masculinización del feto, y esto lo demostró experimentalmente en los años 40 el embriólogo francés Alfred Jost. Él quitó los ovarios de embriones femeninos de conejos durante la gestación y observó que se desarrollaban y comportaban como hembras. Hizo lo mismo quitando los testículos de embriones masculinos y también terminaron desarrollándose como hembras, por esto que veníamos hablando, a pesar de tener cromosomas XY. De forma análoga, los embriones de ratas hembras que se inyectaron con testosterona se comportaban como machos e incluso sin pene intentaban montar, y si un embrión masculino se le inyectaba sustancias que inactivaban la testosterona, mostraba comportamientos típicamente femeninos. Eso que mencionas es interesante porque me acuerdo también de un estudio que se hizo con ratones, justamente como los ratones tienen roles, digamos, supernumeraria, entonces hay 5 o 6 ratones en un mismo ambiente uterino. Lo que se hacía era estudiar cuál era el comportamiento de ratones, de ratones machos, cuando se criaban en el ambiente uterino con hembras, o sea, con hermanas, que eran todas hembras, que cuando se criaban con otros machos. O sea, para que se me entienda, un ratón rodeado de, si eran 5 ratones, 1 era macho y 4 eran hembras, ¿bien? Ese ratón, ¿cómo se comportaba respecto de otro ratón macho que se criaba en el ambiente uterino con otros machos? Y se dieron cuenta que las hembras, como no generaban tanta testosterona como los machos en el ambiente uterino, el macho que se creaba con hembras era menos agresivo que el macho que se criaba con machos. O sea, el hermanito que se creaba, el ratón que se criaba con otros hermanitos machos, era más agresivo esos ratones que un ratón que se criaba con hembras en el mismo ambiente uterino.
Entonces eso viene a reforzar lo que estás diciendo aquí, que es que ciertos comportamientos que llamamos típicamente masculinos o típicamente femeninos vienen dados más por la presencia de ciertas hormonas que por los cromosomas, digamos que en este caso serían XY o XX. Me acuerdo también de la cuestión esta de yendo a la síndrome de insensible a los andrógenos. Hay un caso muy famoso que es de la atleta olímpica Caster Semenya, que es una atleta olímpica australiana que fue denunciada por sus competidoras porque ellas le veían como que tenía ¿cómo decirlo?, unos rendimientos que eran muy superiores al medio de las mujeres, ¿no? Y entonces le hicieron estudios a esta atleta y se dieron cuenta que ella tenía síndrome de insensibilidad a los andrógenos, o sea que era un hombre, en el sentido de 40XY, ¿no? Con testículos internos que generaban testosterona, pero como no tenían justamente tenían lo que llaman deficiencia de 5-alfa reductasa, que era la enzima, no tenía DHT, entonces se transformó su cuerpo en un cuerpo femenino, tenía senos, tenía vagina y demás, y ella misma nunca se dio cuenta de esa condición hasta que se hizo los estudios. O sea, toda su vida vivió pensando que era una mujer normal, que tenía úteros, que tenía todo lo demás, nunca se hizo ningún estudio, claro. En un momento tenía que haberse pensado que era distinta porque no tenía menstruación, ¿bien? Pero bueno, más allá de eso, puede haber tenido un problema de menstruación, pero nunca pensó que en realidad no tenía ningún órgano interno y su vagina era ciega, no tenía úteros y demás. Ahora, ella nunca se consideró hombre, ella siempre fue mujer. De hecho, su caracterización, si tomamos, digamos, las nuevas categorías de género, ella es una mujer cis intersexual. Pero claro, al tener un poco más de testosterona elevada, eso hacía de que su masa muscular sea un poco más grande que el resto de sus compañeras y eso le daba una ventaja deportiva y demás. ¿Bien? Pero este es un caso muy famoso del síndrome de insensibilidad a los andrógenos y ella vivió toda su vida y sigue viviendo como mujer. O sea, esto no le cambió, digamos, su percepción de que porque tenga 46XY va a ser hombre. Al contrario, ella toda su vida se manifestó como mujer. Claro. Bueno, también habría que mencionar otros casos en donde el sexo es más complicado de lo que parece. Hay, por ejemplo, peces que cambian de sexo a lo largo de su vida, como el pez payaso. Y tenemos otros casos también raros, como es la partogénesis. Por ejemplo, el dragón de Komodo es una especie que tiene partogénesis, que es una hembra puede reproducirse a sí misma cuando no encuentra machos. Es decir, todos estos casos que vemos también que la naturaleza no es tan simple como macho, hembra y reproducción sexual. Claro. Esto vuelve a llevar evidencia de que la biología no te va a decir qué sexo es. Uno tiene que empezar a pensar qué categorías va a ponerle a un conjunto de rasgos, ¿no? Cuando hablabas de estos animales que pueden cambiar su sexo o reproducirse sin presencia del macho o de la hembra, bueno, en la naturaleza esto se llama hermafroditismo, digamos, ¿no? Esta capacidad de cambiar o de tener los dos sexos. En los humanos no existe el hermafroditismo. ¿Por qué? Porque el hermafroditismo, para que exista, tiene que ser viable. O sea, podemos nosotros, que con un conjunto de digamos, de aparatos reproductores, tanto de masculinos como femeninos, poder ser viables los dos. Sin embargo, esto no sucede. Cuando hay presencia de los dos tejidos, tanto ovárico como testicular, hay una alteración. Sin embargo, esto no produce ninguna viabilidad. En general son estériles, ¿no? Entonces, en nuestra especie no hay hermafroditismo real. Entonces, el término hermafrodita que se utilizaba antes, cuando antes se presentaban estas personas intersexuales, se les llamaba hermafroditas. En realidad es un término que quedó en desuso porque es un término equivocado, porque no hay hermafroditismo en nuestra especie. Entonces ya no se llama hermafroditismo, se llama alteración de desarrollo sexual, pero antes había dos tipos de clasificaciones, lo que se llama pseudohermafroditas y lo que se llama hermafroditismo verdadero. Claro, bueno, acá es un buen momento para meterse con el caso Money, ¿no? Claro, bueno, sobre el caso Money es muy interesante porque es un caso muy rico para analizar, pero que la propaganda conservadora lo agarra de la forma más tendenciosa posible. Explicado brevemente, Money era un sexólogo, ¿no? Muy influyente, muy respetado, todavía hoy se sigue leyendo,
pero que tenía una idea muy constructivista con respecto a la identidad de género. Él tenía la idea de que la identidad de género era una construcción social y cultural, y a partir de eso, bueno, hubo un caso que generalmente se le dice experimento, pero para mí es incorrecto, si no es un caso clínico. O sea, un experimento es algo mucho más controlado, ¿no? Este era un paciente que por un error en una operación había sido apuntado de su pene, ¿no? No tenía pene, pero era un varón. Una fimosis, era que tenía que corregir una fimosis, y él era no solamente él, sino que tenía un hermano creo que era gemelo o mellizo, que a los dos se le hizo la cirugía, pero a él, a David Reimer estamos hablando, a él se le produjo un error en la cauterización de la herida con electricidad y le terminó, bueno, destruyendo el pene, y tuvieron... Claro. Bueno, la recomendación de Money en este caso era hacerlo básicamente una niña, es decir, operarlo quirúrgicamente para tener genitales aparentemente femeninos y tratarlo socialmente como si fuera una niña. Lo que, bueno, al final no terminó funcionando porque nunca aceptó su identidad de género como niña, siempre se sintió un niño y, bueno, tuvo una historia trágica, se terminó suicidando. En realidad no se sabe bien por qué, pero, bueno, familiarmente también tuvo también. Sí, tuvo una vida muy complicada, eso iba a decir, su hermano se terminó suicidando, pero los conservadores lo llevan más allá y lo ven como una especie de fracaso de la identidad de género y fracaso de la ideología trans y empiezan a meter cosas que en realidad no tienen nada que ver. ¿Por qué decimos que no tiene nada que ver con el fracaso de la identidad trans o no del transgenerismo, sino que lo reafirma? Porque justamente, como yo expliqué en un video anterior, hay causas psicobiológicas de la identidad de género, es decir, por todo esto que venimos diciendo, la influencia de los andrógenos, etcétera, todo eso que le va pasando a nuestro cuerpo también le va pasando al cerebro, porque, bueno, claramente el cerebro es parte de nuestro cuerpo y va sexuando el cerebro, es decir, va haciendo que tengamos a la larga conductas típicamente femeninas o típicamente masculinas y que nos sentamos más acorde a un género o al otro. En el caso de David Reimer, obviamente, por cómo fue su desarrollo embrionario, era una persona típicamente masculina con una identidad de género masculina. Y, bueno, justamente al intentar cambiar socialmente algo que biológicamente está determinado de una forma, eso terminó en fracaso. Pero lo mismo se puede decir de una mujer trans. Una mujer trans tiene condiciones biológicas que le hacen tener una identidad de género típicamente femenina, bueno, por cuestiones que tienen también que ver con el desarrollo embrionario, con la influencia de los andrógenos, con la influencia, con influencias genéticas, etcétera. Entonces uno puede tomar el caso de David Reimer para defender los derechos de las personas trans si tiene el conocimiento de la psicobiología del transgenerismo. Así que nada, eso era muy, muy importante de aclarar, porque el caso de Money y Reimer siempre se cita como, ¿no?, la refutación de la ideología de género, que, bueno, también es un concepto que está mal usado. La refutación de la identidad transgénero, etcétera, no tiene nada que ver, de hecho la reafirma. Claro, si nos ponemos a pensar lo siguiente, algunos creen que la identidad de género es una especie de verso o de propaganda, digamos, política de cierta parte de la sociedad, ¿no? Como si no tuviera ninguna base biológica. Ahora, si esto fuera cierto, si fuera cierto que la identidad de género solamente es una construcción social y no existe nada biológico en ello, ¿por qué saldrían personas trans? Si toda la sociedad siempre fue binarista. ¿Se entiende? Si toda la sociedad siempre predicó el binarismo, o sea que vos sos hombre o mujer y vos sos hombre o mujer, y eso está desde la familia, en la iglesia, en la escuela, ¿por qué salen las personas trans? O sea, no tiene ningún sentido pensar que las personas trans van a salir si todo es una construcción social. De hecho, tiene más sentido pensar que las personas trans salen porque no es una construcción social, porque ellos, como dices vos, su cuerpo fisiológicamente ya está sexuado de un modo, el cerebro está sexuado de un modo tal que lo hace identificarse con un género. El problema es que la identificación de su género no coincide con sus genitales o con otros tipos de sexo, porque eso ya, como le decíamos hace rato, ya es una cuestión que la biología se presenta así. Ahora, si fuera solamente una cuestión sexual, yo no veo por qué aparecerían todo el tiempo personas trans. ¿Qué sentido tiene? Además, en culturas ultra conservadoras como Irán, claro, o incluso en el pasado, ¿no? En la antigua Roma también hay... Es lo que estamos diciendo, claro. Si la cultura nunca habilitó la identidad trans, ¿por qué aparecen personas trans? La respuesta es porque las personas trans aparecen porque ellos nacen con ciertas tendencias de género. Y eso no lo puedes evitar con la cultura.
como en el Claro. caso de David Reimer. Nació con una tendencia que su cerebro estaba sexuado de un modo tal que el género que él identificaba era varón. Y por más que vos le ampute los genitales, no va a dejar de pensar que es varón. Entonces eso es como dice vos, es un argumento a favor de la identidad trans, no en contra. Porque justamente nunca la sociedad privilegió, no en esta sociedad, ¿no? Hay otras sociedades que sí. Eso también podemos mencionarlo, que en nuestra sociedad occidental sí siempre fue binarista, pero hay otras sociedades, sobre todo en los aborígenes y otros, que habilitaban otros tipos de géneros que no eran los binarios. También es interesante con esto que estamos hablando de criticar lo binario, que tampoco la orientación sexual es binaria, ¿no? Uno tenía la idea de que sos 100% heterosexual o 100% homosexual cuando uno mira los estudios modernos, ¿no? Después del famoso informe Kinsey, va a encontrar algo que se llama escala Kinsey, que incluso ahora se está usando otras escalas que son más complicadas, pero bueno, la escala Kinsey es de 0 a 6, donde no es la orientación sexual una especie de switch, es decir, un interruptor, sino que es un dial, es decir, uno puede ser completamente heterosexual, puede ser completamente homosexual, puede ser bisexual, o incluso estar en posiciones intermedias, ¿no? Puede ser medianamente, por decirlo de alguna forma así vulgar, ¿no? Medianamente heterosexual, le puede gustar hasta cierto punto, que se el aspecto físico de un hombre, pero prefiere las mujeres, etcétera. Es decir, hay una enorme variedad. Y después, bueno, también tenemos los asexuales, que muy raras veces se los nombra, pero bueno, también están estudiados en la literatura científica. Es decir, hay estudios sobre asexualidad y claramente también existen y se puede tomar como una orientación. Es decir, ahí ya tenemos bisexualidad, heterosexualidad, homosexualidad, los intermedios y la asexualidad. Es decir, todo bastante más complejo de lo que parecía, ¿no? Claro, entonces, y todo esto se apoya en la biología. No se apoya en estudios solamente sociales. Eso es lo que estamos intentando hacer aquí. Yo no cité ningún estudio social, yo lo cité solamente biología. Entonces, cuando se dice que la biología es clarísima en esto, es porque no saben biología, porque no han estudiado lo suficiente. Si hemos visto que la biología a veces ni siquiera el sexo está definitivo, sino que hay ciertos animales que cambian de sexo, y hay otros que son hermafroditas, y otros que se pueden reproducir sin su pareja, y en el caso de los seres humanos están los intersexuales. Entonces, todo eso nos habilitaría a nosotros a pensar que ni la biología es tan sencilla como para catalogarla de un modo tan drástico como lo venimos haciendo. Entonces, de ahí para adelante, la cultura incluso puede modificar también esas orientaciones sexuales, puede hacerlas más radicales, más atenuadas, o sea, todo es más plástico también, porque yo puedo tener una cierta orientación sexual que viene desde mis tendencias biológicas, pero eso también la cultura lo puede modificar, lo puede acentuar, lo puede hacer más flexible. Entonces, también implica toda esta cuestión de plasticidad con respecto a la cultura que la biología lo aporta. Entonces, hay que pensar en la biología no como algo definitivo, sino como tendencias, nada más, como algo que está presente, como una tendencia, pero que no es definitivo, que no va a dirigir toda tu vida de tal manera, sino que las tendencias pueden atenuarse, pueden radicalizarse, pueden cambiarse, o incluso en un momento hacerlas casi desaparecer, digamos, no sé, hay gente que se suicida, por ejemplo. Hay una tendencia a la vida, pero hay gente que puede con un deseo racional suicidarse, como esos monjes que se quemaban a los bonzos protestando contra el gobierno de Vietnam, ¿no? Uno dice, ¿cómo puede uno anular tanto su tendencia vital tirándose nafta y prendiéndose fuego y estar lo más tranquilo ahí? Bueno, también podemos hacer eso, digamos, la idea es que, si bien eso no niega que hay tendencias a cuidarnos, no niega que hay tendencias hacia cuidar a los otros, por ejemplo, pero también matamos a los otros. Entonces, la cultura puede cambiar eso. Entonces hay que ver que la cultura no es algo que solamente, digamos, actúa sobre algo no biológico, también actúa sobre lo biológico y lo puede cambiar. Ahora, obviamente, no lo cambia del todo, pero sí lo atenúa o lo radicaliza, ¿no? Entonces, esto que decías de las orientaciones sexuales es cierto. Las orientaciones sexuales no es solamente heterosexual o homosexual, no, hay un amplio rango en el... Incluso hay investigaciones muy interesantes que muestran que tampoco la orientación sexual es permanente a lo largo del tiempo, si bien es muy estable. Y, por ejemplo, se demostró que no se puede cambiar con ningún tipo de psicoterapia. Sí hay casos donde, por ejemplo, se seguían a un grupo de mujeres durante varios años que se consideraban algunas lesbianas, algunas bisexuales,
y a lo largo del tiempo, tratando de estudiar su orientación, se vieron que muchas cambiaron su orientación y muchas que se consideraban lesbianas pasaron a considerarse bisexuales y muchas que se consideraban bisexuales pasaron a identificarse como lesbianas. Estos son los estudios de Lisa Diamond, los pueden consultar, era con mujeres jóvenes, así que si bien no se puede cambiar con psicoterapia ni de forma forzosa la orientación sexual, sí en algunos casos puntuales la orientación sexual puede ir variando, puede ir cambiando, es decir, tampoco son estáticas, ahí tenemos un grado más de complejidad. Déjame volver a plantear la principal, digamos, causa de intersexualidad en las mujeres, así como en el caso de los hombres era el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. En las mujeres está lo que se llama la hiperplasia suprarrenal congénita. Se llama hiperplasia suprarrenal porque hay un órgano que está justamente arriba de los riñones. Los riñones se relacionan con el aparato reproductor porque en un comienzo digamos, evolucionan estos dos sistemas de manera conjunta, digamos. Entonces, el riñón tiene una parte muy importante en el aparato reproductor. Digamos, en la parte superior del riñón hay un órgano que se encarga de producir hormonas. En el caso de las mujeres que tienen hiperplasia suprarrenal congénita, lo que pasa es que no se puede sintetizar el cortisol a partir del colesterol porque le falta una enzima, que es la 21-hidroxilasa. Esta enzima justamente no le permite esta conversión, digamos, del colesterol en cortisol. Pero además de eso, no le permite, digamos, además de no permitirle esta síntesis, produce una serie de cambios en las hormonas androgénicas. O sea, así como los hombres que tenían síndrome de insensibilidad no podían virilizar su cuerpo porque no eran sensibles a la DHT por falta justamente de la 5-alfa reductasa, que era la enzima, en el caso de las mujeres se produce el efecto contrario, que es que se produce una cantidad de DHT muy, muy superior a lo que tienen las mujeres normalmente. Y esto hace que se virilice el cuerpo de la mujer. Entonces, una persona con hiperplasia suprarrenal congénita, sus genitales parecen genitales masculinos, pero son mujeres porque sus gónadas son de mujeres, o sea, tienen útero, tienen trompa de falopio, ovarios, y también su sexo cromosómico es 46XX. Pero su cuerpo, digamos, desde afuera se parece a un hombre porque hay un exceso de DHT dando vuelta. Hay una versión de esta condición que se presenta que es patológica, porque bueno, casi el 25% de las que tienen hiperplasia suprarrenal congénita tienen lo que se llama simple virilización, o sea, lo único cambio que tienen es que su cuerpo se viriliza. Pero hay otra presentación que sí es grave, que se llama presentación de perdedora de sal, o en inglés salt busting, que es que el cuerpo además se asocia con una patología que es que va perdiendo sal, y al perder sal en el cuerpo se produce un desbalance electrolítico, y eso, si es que no se corrige, puede llevar a la muerte. Entonces, puede ser muy grave o puede ser que solamente tenga simple virilización. Y esta es la causa más importante en mujeres de la intersexualidad. Y es lo que generalmente, si uno ve un caso de intersexualidad, si es mujer, porque sabemos que tiene el cariotipo 40XX, seguro va a ser por hiperplasia suprarrenal congénita, y si es hombre, seguro va a ser por deficiencia de 5-alfa reductasa, lo que se llama síndrome de insensibilidad a los andrógenos, ¿no? Estas son las causas más comunes de intersexualidad. Hay otras, por supuesto, la disgenesia gonadal, que lo hemos mencionado, y otras más que son mucho más raras, pero existen. Claro. Bueno, para complicar más las cosas, yo quiero mencionar un caso que es muy poco conocido. De hecho, cuando hice mi investigación sobre transgenerismo no lo conocía, que es el bigenerismo. Y uno pensará, bueno, este debe ser otro de los miles de géneros que se inventan los progresistas, etcétera, pero no, hay estudios científicos sobre el tema y son del neurocientífico Ramachandran, un nombre bastante extraño, que publicó en la revista médica Las Hipótesis el estudio científico sobre bigenerismo más detallado hasta ese momento, en el que analizó varias características físicas y conductuales de 32 personas bigéneros, que bueno, el bigenerismo consiste en alternar periódicamente estados de identidad masculina y femenina. A nivel neurológico, este neurocientífico observó que entre los bigéneros había más proporción de zurdos y ambidiestros que en la población general, y esto es muy importante porque parece que hay una relación entre los andrógenos y el hecho de ser zurdo. Esto es muy interesante.
que es un factor asociado a alteraciones del desarrollo embrionario del cerebro. También encontró un índice significativamente mayor de trastorno bipolar, que según el artículo podría tener su origen en estructuras del lóbulo parietal involucradas en la imagen corporal y conectadas a la ínsula de hipotálamo. Todo esto hace que este neurocientífico crea que el bigenerismo tendría una causa biológica, es decir, no sería, como venimos diciendo, ¿no? un invento sociológico, un fenómeno, una moda. De hecho, el género de las personas intersexuales también está estudiado. O sea, que han seguido a las personas intersexuales, por ejemplo, con hiperplasia suprarrenal congénita, y han seguido a las personas con síndrome de insensibilidad a los andrógenos para ver cuál género manifestaban cuando crecían, digamos, cuando se hacían adultos. Y se han dado cuenta que la mayoría conservaba una cierta correlación. O sea, no era que se presentaba 50 y 50, digamos, no, sino que había una correlación entre, por ejemplo, el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. La mayoría de las personas con síndrome de insensibilidad a los andrógenos se manifestaban como mujeres. Y el caso de Caster Semenya es una de ellas. Y lo mismo que las mujeres que tenían hiperplasia suprarrenal congénita, la mayoría se manifestaba mujer también. O sea, no es que por tener, digamos, genitales masculinos iban a ser hombres, ¿bien? No, sino que se manifestaban en su mayoría mujeres, y en el caso del síndrome de insensibilidad a los andrógenos también, en su mayoría aunque por supuesto había casos de que se identificaban como hombres y demás. Pero quiero decir, no es que es algo al azar, digamos, no, está relacionado con, y ya se sabe qué tipo de correlación hay entre la intersexualidad y el género. Entonces también el género viene por una parte biológica. Entonces eso es lo que hay que entender. No es una cuestión que lo vamos a decidir, bueno, cuando sean grandes. No. La mayoría de las personas que estaban siendo seguidas ya tenían una correlación establecida por estudios que iban a ser la mayoría mujeres en el caso de las dos intersexualidades. Claro. Bueno, en el video que hice sobre transgenerismo y transexualidad nombré varias evidencias, ¿no? De que esta identidad tenía una causa biológica, pero en ese momento no conocía un fenómeno que también viene a reafirmar esta identidad de género con base biológica, que es el caso de los miembros fantasmas. Como sabrás, Nicolás, cuando uno es amputado, ¿no? Pierde un brazo, una pierna, hay un fenómeno que se llama miembro fantasma, que es que uno sigue teniendo sensaciones de ese miembro que lo perdió, ¿no? Y esto se debe a que hay unos mapeos cerebrales, ¿no? de esas partes que están bien claras en la estructura neurológica. Pero se estudió que casos de hombres que eran operados por alguna razón médica que no tenía que ver con su identidad de género, que eran operados de sus genitales, es decir, que se les cortaba el pene, sí se presentaba en un 70-80% de los casos el fenómeno de miembro fantasma, es decir, seguían teniendo sensaciones en su pene, pero este número bajaba a menos de la mitad en el caso de operaciones de reafirmación de género en mujeres trans. Es decir, que hay un índice mucho menor de mapeo cerebral de esa parte. Es decir, su cerebro parecería estar, vamos a hacer esto metafóricamente, no se tiene que tomar de forma literal, pero venía programado como cerebros femeninos, incluso en el mapeo físico, y por eso, bueno, había tan bajas tasas de miembro fantasma. Esto también es un estudio del mencionado neurocientífico Ramachandran, muy interesante. Todo esto lo que reafirma es la cuestión de que no es un invento, es algo que se presenta de una manera fisiológica y biológica. Y bueno, lo principal que quería tocar es esta idea de que la homosexualidad se despatologizó por causas políticas, es decir, porque los activistas iban y pedían que se deje de considerar a la homosexualidad una enfermedad. Esto para nada es así. De hecho, a pesar de que el activismo homosexual es muy anterior, ahí desde el siglo XIX se puede encontrar gente que pedía derechos por los homosexuales, no se despatologizó hasta la investigación científica de Evelyn Hooker, es decir, hubo que esperar a que haya evidencia firme a partir de los estudios de Hooker para que en el DSM deje de figurar la homosexualidad como una patología. Y esto tiene estrictamente que ver con la investigación entre psicopatologías y homosexualidad, y la comprobación de que no hay ninguna vinculación entre ambos para que se despatologice. No tiene nada que ver con respetar derechos ni
ni un apodo hacia las minorías, ni nada. Me gustaría citar a Marmor, que es uno de los psiquiatras que trabajó para despatologizar la homosexualidad, y él decía: la suposición de que la homosexualidad era una enfermedad se basaba en una muestra sesgada, porque los psicoanalistas veían únicamente en sus consultorios a homosexuales con problemas y trastornos. Yo afirmé que si basáramos nuestros juicios acerca de la salud mental de los heterosexuales solamente en los pacientes que veíamos en nuestros consultorios, tendríamos que asumir que todos los heterosexuales estaban mentalmente trastornados. Esto es una cita de 1992. Así que esto da una idea de por qué se consideraba justamente a la homosexualidad un trastorno, porque todos los homosexuales que se conocían, los profesionales de la salud mental, era gente que iba porque tenía problemas, y ahí se estableció esta idea de que, bueno, todos los homosexuales debían tener estos problemas. Pero cuando se estudió que los homosexuales que eran socialmente aceptados, que eran aceptados en su familia, no tenían ningún tipo de trastorno psicológico, ahí se descartó completamente que la homosexualidad fuera algún tipo de patología. Y sobre esto hay muchísimos estudios. Está muy en claro que factores como el bullying, por ejemplo, o el rechazo familiar tienen que ver con problemas psicológicos que trae la comunidad LGBT, y no solamente con que sean homosexuales. Es decir, esto es muy nefasto lo que dice Nicolás Marque, por ejemplo. Dice: no, los homosexuales, la mayoría tienen enfermedades mentales, se suicidan, consumen drogas, tienen SIDA. En realidad esto es justamente en parte, cuando se lo estudia científicamente, por el estigma que trae, por la falta de educación sexual en el caso del preservativo. Y acá también me gustaría mencionar algo que es muy fundamental. Puede ser que en ciertos lugares los homosexuales tengan más VIH que la población heterosexual, y uno piensa a la primera: bueno, esto porque los homosexuales son todos promiscuos o tienen algún problema psicológico, por eso no se cuidan, no se odian, etc. Y la explicación es muchísimo más sencilla. Es que, por un lado, bueno, la educación sexual es fundamental. Hay muy poca educación sexual orientada a disidencias sexuales, eso por un lado. Por el otro, ¿por qué usan preservativo la mayoría de las parejas heterosexuales? Porque son fértiles y porque el mayor miedo no son las ETS, sino justamente tener un hijo. Los homosexuales no tienen esta preocupación, entonces por eso también tienen un menor índice de cuidado. Pero imagínense lo que sería el nivel de contagio en las enfermedades de transmisión sexual en heterosexuales si, por ejemplo, la vasectomía estuviera generalizada y nadie tuviera miedo de tener un hijo no deseado. El índice de ETS se iría por las nubes. Eso por un lado. Y por el otro, que bueno, el sexo anal, hay un mayor riesgo de contagio del virus del VIH. Tan contagioso el sexo anal con heterosexuales que entre homosexuales no tiene nada que ver con la orientación sexual. Y bueno, también hay otro mito, ¿no? Que se podría refutar la idea de que hay órganos que están hechos para tener sexo. Viste que los homofóbicos dicen: no, el ano no está hecho para tener sexo. Y yo siempre me pregunto: ¿qué pensarán de la boca? Es decir, la boca está hecha para tener sexo, entonces me imagino que no tienen sexo oral. Y bueno, sabemos que el sexo oral está totalmente extendido en la población. O la mano, también se puede decir: bueno, ¿la mano está hecha para tener sexo o no? Ahí también se cae en la falacia naturalista. Y además es una propuesta un poco, a ver, casi metafísica, ¿no? Pensar que hay cosas que están hechas. La famosa teleología, ¿no? Sí, claro, sí, pero eso no funciona así. De hecho, en la misma biología, los caracteres secundarios, mejor dicho, los caracteres de segunda selección, que son lo que llaman los exaptación, los que tienen la exaptación, porque en biología está la aptación y la exaptación. La aptación sería los caracteres que están seleccionados de primera mano, digamos. Por ejemplo, las plumas han sido seleccionadas para proveer calor a los dinosaurios para mantener su calor. Pero esas mismas plumas pueden ser seleccionadas como una exaptación para el vuelo. O sea, tienen una segunda función que es el vuelo. Entonces uno no puede decir que las plumas están hechas para el vuelo. De hecho no es así. Las plumas salieron para conservar el calor corporal y después los animales fueron utilizando esas plumas como una segunda selección natural para el vuelo. Y así otros órganos que podemos mencionar. Entonces no hay algo hecho. Digamos, simplemente está ahí y las funciones pueden ir variando por si se van atrofiando o no. Los peces, por ejemplo, que tienen vejiga natatoria, esas vejigas natatorias la tienen porque era una especie de pulmón anterior que ya no lo usan porque tienen branquias y eso le permite flotar. Pero hay otros peces que no tienen esos pulmones que tenían esos peces y no tienen vejiga natatoria y no flotan como los tiburones, por ejemplo. O sea, ese órgano que primero fue una especie de pulmón, ahora es una vejiga natatoria. O sea, es una segunda selección. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que está hecho para flotar, no tiene ningún sentido.
Entonces, otra vez, esto de decir que está hecho es falta de biología. Claro, bueno, ahí creo que la conclusión que se puede sacar de todo esto es a los conservadores que mandan a estudiar biología, me parece que también deberían ser ellos los que se tienen que pegar un repaso. Tendrían que estudiar mejor la biología y no tendrían que pensar que todo es tan simple, ¿no? Yo para cerrar te diría 2 o 3 conceptos más para que ustedes los busquen, los que están escuchando los busquen, porque son tan interesantes y tan raros que para que uno piense que la biología no es tan, digamos, tan conservadora como uno cree que es, ¿no? Yo mencioné hace rato que había en las alteraciones sexuales, estaban divididas en las de los varones y las de las mujeres, o sea, 46XX y 46XY. Sin embargo, no mencioné que hay otro tipo de categoría que no es ni 46XX ni 46XY. O sea, hay ciertas personas que tienen otros cromosomas distintos de XX y XY. Entonces ahí ya ni siquiera sabemos si son hombres o mujeres. Por ejemplo, el síndrome de Turner o el síndrome de Klinefelter. Estos dos síndromes se llaman aneuploidías. La aneuploidía es cuando el número de cromosomas de una especie se altera. Por ejemplo, en el caso de nuestra especie es 46. Entonces, cuando una persona tiene 47, por ejemplo, 46, 47 XXY, que es el síndrome de Klinefelter, o 45, porque tiene uno de menos, como por ejemplo 45X0, que es el síndrome de Turner, entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Qué sexo es? Ni siquiera sabemos qué sexo cromosómico es. Entonces, estas aneuploidías nos llevan a que hay personas que tienen síndrome de Turner, que generalmente son mujeres, y personas que tienen síndrome de Klinefelter, que son hombres, que tienen un montón de características que ya están estudiadas por la ciencia. Pero no solamente hay aneuploidía, sino que también hay mosaicismo. El mosaicismo es una condición genética en donde una persona puede tener dos dotaciones genéticas que vienen de un mismo cigoto, pero que en distintos órganos están formados por distintas dotaciones genéticas. Yo puedo tener un órgano por ejemplo, en el síndrome de Turner, una mujer puede tener una cierta cantidad de órganos con 45X0 y otra cantidad de órganos con 46XX, o sea, normal de mujer. Y en el mismo cuerpo tienen las dos dotaciones genéticas, y eso se llama mosaicismo. Lo mismo sucede con el síndrome de Klinefelter. Hay con mosaicismo o sin mosaicismo. Y la última que quizás es la más rara es el quimerismo. El quimerismo es una condición genética en donde una persona tiene dos dotaciones genéticas de distintos cigotos. O sea, es como si hubieran fusionado dos personas con distintas dotaciones genéticas, y eso aparece en distintos órganos. Por ejemplo, los órganos internos de esa persona pueden ser con una dotación genética que incluso puede ser 46XY, y los órganos, la piel, por ejemplo, pueden ser 46XX. Entonces, si uno le saca una muestra de la piel, dice que es mujer, pero si le saca una muestra de los órganos, va a decir que es hombre. ¿Esa persona es hombre o mujer? Muy De hecho, interesante. estos casos han dado porque ha habido mujeres que le han hecho juicio a sus esposos por la tenencia de los hijos, y el juez lo ha obligado a sacarse una muestra genética a la mujer para que la acompañe, que es madre del hijo, y el resultado que la muestra genética no decía que era madre del hijo que tenía, y sin embargo el hijo ha nacido de ella. ¿Qué ha pasado? Que era una quimera. O sea, parte de los órganos, por ejemplo la sangre, tenía una dotación genética distinta a otros órganos. Por ejemplo, si le sacaban de la boca, daba que era hijo de ella, pero si le sacaban sangre, daba que no era hijo de ella. Cosas como esa. Entonces, a partir de esos estudios se da cuenta que existen personas que son quimeras. Y esas quimeras pueden no ser solamente de dos mujeres, pueden ser unos órganos tener cromosomas de hombre y otros órganos cromosomas de mujeres. Y ahí de vuelta la pregunta, ¿es hombre o es mujer? Entonces, yo creo que la reflexión que yo saco de todo esto es lo siguiente. Si yo estudiando biología me estoy dando cuenta que existe toda esta variedad de presentaciones biológicas, que existe una discrepancia de los tres sexos en muchas personas, que existe incluso quimerismo, mezcla de dos dotaciones genéticas, si yo sé todo esto, no puedo decir jamás que la biología me dice que sexo es alguien. Simplemente yo tengo que decir a qué le llamo sexo, diciendo, agrupando ciertas características, y aún así voy a tener un montón de problemas. Entonces, a mí me parece que lo más sencillo es simplemente decir, o cambiar la terminología y decir, mire, hay ciertas personas que tienen unos ciertos rasgos al cual vamos a llamar 1, y hay otras personas que tienen otros rasgos al cual vamos a llamar 2.
Si nosotros decimos así y le llamamos 1 a 46XX y 2 a 46XY, entonces no le llamamos ni hombre ni mujer, simplemente esperamos que esa persona crezca y se identifique con un género y diga yo soy hombre, soy mujer, y ya está, no hay ninguna discrepancia entre 1 y que tenga un género hombre y 2 que tenga un género hombre. Entonces, lo que pasa es que la mayoría de las personas dicen algo, una frase que me parece que es equivocada, que es dicen, por ejemplo, ¿no? Él es hombre pero se siente mujer. Si uno lo pone de esa manera, obviamente que hay contradicción, pero en realidad él no es hombre, es mujer. Lo que pasa es que las características físicas que tiene es de 1 o es de 2. Entonces, si yo dijera, en vez de hombre, dijera característica 1, característica 2, entonces ahí le preguntara, ¿y de qué género es? Hombre, listo, entonces es hombre con características 1 u hombre con características 2, ahí no hay ninguna contradicción. Bueno, pero mucha gente no está preparada para pensar tanto, ¿no? Bueno, pero tenemos que hacerlo. Yo creo que la ética nos fuerza a nosotros a hacerlo, porque si hay personas de última que están allí frente de mí y esa persona sufre, como dijiste vos, porque tiene una serie digamos, de acoso, de marginalidad, incluso de suicidio, si está sufriendo porque la sociedad no sabe cómo tratarla, por fuerza de la ética yo tengo que aprender a tratar a esas personas y llamarlas de la mejor manera. Entonces tengo que empezar a pensar esto de 1, 2 y decirle, bueno, la categoría de hombre-mujer solamente va a estar en el género y nada más. Llamarle o sexo, hombre o mujer, a cierta característica física, a mí me parece que da un montón de herramientas equivocadas a personas que están dispuestas a no cambiar su pensamiento, pero no cambiar su pensamiento las hace dañar a otras personas. Entonces uno lo que se tiene que pensar es lo siguiente, a mí ¿qué me importa más? ¿Una serie de conceptos errados encima, biológicos, o me importa la persona? Si a mí me importa la persona, ¿por qué yo me tendría que negar a aceptar lo que la persona es y defender ciertos conceptos abstractos? ¿Cómo puede ser más importante unos conceptos abstractos que una persona? Por eso que la ética siempre es el límite. Si la ética me dice, para convivir mejor entre nosotros debemos pensar de otra manera, entonces debemos pensar de otra manera y listo. Y más cuando la ciencia confirma y más cuando la ciencia tiene un montón de evidencia a favor. No es que estamos diciendo pensar en contra de la ciencia. Yo no hablé nunca de cuestiones sociales, hablé siempre de biología. Entonces, si la biología a mí me está dando un montón de evidencia y encima la ética me dice, mire, con esta evidencia yo puedo tratar mejor a una persona y no hacerla sentir mal, no hacerla sufrir, ¿por qué no tomaría ese camino? ¿Qué sentido tiene defender otras cosas cuando no tienen evidencia científica, son ilógicas, son contradictorias y encima le hacen mal a la persona, son antiéticas? ¿Por qué yo tomaría ese camino y no este? Entonces, eso me gustaría dejarles como para que se piense, ¿no? De última, la ética nos va a decir cómo debemos tratar a una persona y en este caso la evidencia científica creo que nos apoya. Yo no, como digo, yo no hablé nunca de psicoanálisis, hablé de biología. Sí, bueno, la verdad que muy, muy lindo ese cierre. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Creo que tocamos todos los temas que nos propusimos. Y bueno, fue una charla súper interesante. La verdad que muchos datos que nombraste no los tenía. Por ejemplo, el quimerismo, no, sí lo vi muy por arriba. Así que muy, muy interesante, aprendí mucho. Y bueno, te agradezco y espero que nos volvamos a juntar para charlar de algún otro tema que nos interese. Muchas gracias por el tiempo. Dale, gracias y gracias por la charla. Y bueno, yo también aprendí mucho sobre cuestiones de género que no las conocía, esos estudios que mencionaste. Y bueno, en este complemento lo vamos mejorando. Así que bueno, para otra vez nos juntamos. Buenísimo, muchas gracias. Chau, chau. Hasta luego.